Tras 5 años de silencio, recuperé mi audición y revelé un increíble secreto a mi familia. Cada día sin escuchar el mundo me llevaba más lejos, un extraño en el hogar que siempre había sido mi refugio. Las risas de mis seres queridos se desvanecían en un eco distante, los tamales de la cocina se convirtieron en aromas que nunca podrían ser saboreados del todo. Mi madre intentaba conectarse conmigo a través de gestos, pero ese amor traducido en movimientos se sentía como un curtain-call que yo nunca podría escuchar. Aunque la calidez de las partículas de cariño se impregnaba en la casa, la soledad me envolvía como una niebla fría e impenetrable, cuando finalmente llegó la noticia de un tratamiento que prometía devolverme lo que había perdido, una mezcla de esperanza y temor brotó en mí. ¿Y si fallaba? ¿Y si era solo una ilusión más? Sin embargo, decidí arriesgarme. Memorias de mi infancia, momentos que había rumiado en los oscuros pasillos de mi mente, despertaron con cada sonido nuevo. La primera risa de mi madre resonó como una melodía olvidada, y esa sonrisa en su rostro se convirtió en la luz que iluminó mi nuevo mundo. Pero con cada golpe de felicidad, un secreto latente me acechaba. En el ático de la casa, encontré una serie de objetos guardados a prisa, herramientas de carpintero, trozos de madera desgastados y un diario que revelaba la pasión de mi abuelo por la carpintería. Alguien que había vivido tímidamente con el peso de sus propias decisiones, dejó un legado oculto que sentí como un eco de mi propia vida. Pero para mí era algo más que un descubrimiento, era una llamada al despertar de mi propia esencia. El deseo de restaurar su taller se convirtió en una obsesión. Sin embargo, el miedo a no estar a la altura de las expectativas, a no ser un digno sucesor, me paralizaba. En mi familia, el estigma del fracaso se definía con una gravedad que solo conocían quienes vivieron con él. La presión de los murmullos me empujaba al abismo de mis inseguridades. Dudas y miedos se establecieron como sombras que arrastraban mis pensamientos. ¿Qué pasará si no soy suficientemente bueno? Si el legado de mi abuelo se desmorona entre mis manos temblorosas. Esa constante angustia creaba una tormenta en mi mente interrumpiendo mi voluntad. Pero al descubrir la historia no contada de mi abuelo, su lucha por ser aceptado y amado, una chispa de valor comenzó a arder en mi interior. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día de la exposición se acercaba, una oportunidad para que el mundo viera mis creaciones, pero en mi estómago una mezcla de emoción y dread se agitaba como un tsunami. Mis manos temblorosas sostenían las piezas que había confeccionado con tanto amor. La plaza estaba decorada, pero mi mente estaba en otro lugar. ¿Qué dirán? ¿Tendré el valor de compartir mi historia? Las miradas a mi alrededor, llenas de curiosidad y quizás escepticismo, intensificaban cada latido en mi pecho. Las dudas se amontonaban y una pregunta recurrente se instaló en mi mente: ¿podré ser realmente aceptado en este mundo nuevo? En el momento que me preparaba para hablar, el silencio se volvió aplastante, cada respiración en mi entorno se volvió eco en mis pensamientos. Todos los ojos fijos en mí, la herencia de mis miedos me mantenía paralizado. Un lastre negro se cernía sobre mí, amenazando con eclipsar cada palabra que quería transmitir. Un río de incertidumbre corría a sus pies, mientras en mi interior se desataba una lucha entre el deseo de mostrarme al mundo y el temor que me había acorralado durante años. ¿Sería capaz de saltar al abismo que significaba ser visto, o sería solo un susurro en el viento? El aire pesado de la plaza me envolvía mientras observaba a la multitud expectante. La sensación de estar expuesto era como un túnel oscuro. A pesar de la luz que irradiaba en la plaza, mi mundo interior parecía sumido en la sombra. El pulso de mi corazón resonaba en mis oídos, un tambor que me recordaba que el momento había llegado. Empezar a hablar requería una fortaleza que en ese instante me parecía inalcanzable. Mientras intentaba articular alguna palabra, recordé las palabras de mi abuelo, trazadas en su diario: la madera no se convierte en una obra maestra sin un poco de sabiduría y paciencia. Era un consejo sencillo, pero su profundidad me atravesó como un aguijón. Entendí que mi desafío no solo era con los demás, sino conmigo mismo.
La historia de mi abuelo, su legado, era también mi historia. Y aunque temía haber perdido años de oportunidades, esa conexión me daba el valor para dar el primer paso. Respiré hondo. Hoy comencé, no solo comparto mis creaciones, sino también una parte de mí que había estado escondida. La ansiedad palpitaba en mi voz, pero al mirar hacia la multitud, comencé a verlas no como jueces, sino como testigos de mi renacimiento. Narré los momentos que había vivido en el silencio, el descubrimiento del taller de mi abuelo y el valor que había encontrado en su historia. Con cada palabra, las barreras de la duda se desmoronaban poco a poco, las mesas estaban llenas de mis trabajos, cada uno de ellos un fragmento de mi viaje. Muebles de diseño único, algunos rústicos y otros más afinados, pero todos llevaban una parte de mí. Al compartir no solo el qué sino el porqué de cada pieza, se armó un puente. El temor a ser incomprendido se evaporó ante la empatía descubierta en sus rostros. Los murmullos dejaron de ser ecos de desconfianza y empezaron a ser murmullos de interés. Mientras hablaba, la atmósfera cambió. Poco a poco las miradas dejaron de ser curiosas, se volvieron admirativas. Sentí que mis inseguridades se tornaban en herramientas de conexión. Cada risa, cada aplauso era un ladrillo que construía la confianza que había creído perdida. Al finalizar, una sensación de ligereza me envolvió. No había sido solo la aceptación exterior lo que había buscado, sino una aceptación interna. Había liberado la piedra del estigma del fracaso que había llevado por tanto tiempo. Sin embargo, engañándome de que todo se había resuelto, me di cuenta de que ese sí era solo el comienzo de una nueva lucha. Afuera, la vida continuaba, ajena a mi transformación personal. Pero en mi pecho un nuevo dilema se alzaba. La restauración del taller de mi abuelo necesitaba más que solo esfuerzo, requería una habilidad que aún dudaba poseer. El legado estaba en mis manos, pero ¿y si acababa destruyéndolo en lugar de construir sobre él? Esa pregunta se convirtió en un eco que sustituyó a los aplausos en mi mente. Mientras el sol comenzaba a ponerse, oscureciendo el horizonte, entendí que debía enfrentar aquel reto directamente. Ahora estaba en la encrucijada de escoger entre seguir esquivando mis miedos o abrazar el camino hacia mi verdadero potencial. Había llegado el momento de enfrentar esa pregunta que se mantenía latente. ¿Sería capaz de restaurar el taller y convertir sus sueños en realidad, o simplemente me hundiría en la misma trampa de miedo que había atado a mi abuelo? Con cada respiración, la incertidumbre y la determinación se entrelazaban en un tango inevitable. Sin más tiempo que perder, decidí visitar el taller de mi abuelo al día siguiente. La decisión chisporroteaba en mi mente como una chispa, iluminando la oscuridad de mis temores. No podía dejar que la inercia del miedo dominara mis días. La restauración del taller simbolizaba mucho más que la simple revitalización de un espacio físico. Representaba la recuperación de mi propia voz, una voz que había permanecido acallada durante años. Al abrir la puerta del taller, el familiar olor a madera y polvo me envolvió. Era un refugio de recuerdos y posibilidades. Las herramientas estaban ahí, silenciosas pero con vida propia, esperando a que alguien las hiciera danzar nuevamente. Recorrí cada rincón, buscando la inspiración que me había acompañado en mi infancia. Pero también una sombra se deslizó por mi mente. Realmente sabía cómo dar vida de nuevo a ese lugar. Los primeros días los dediqué a observar. Cada mueble que había creado mi abuelo contaba una historia, pero para darles una segunda oportunidad era necesario un estudio meticuloso. Tomé notas sobre la estructura de cada pieza, analicé las técnicas que había aprendido de sus enseñanzas. Poco a poco esa aproximación técnica se transformaba en un modo de conectar con su esencia. Sin embargo, la sombra no se disipaba del todo. A medida que avanzaba con la limpieza y la organización, resolví enfrentar mi dilema, la falta de confianza en mis habilidades. ¿Acaso era capaz de llenar los zapatos de un maestro como él? Cargué un trozo de madera desgastada, un relicario del pasado, y lo llevé a mi mesa. Al mirarlo, una idea surgió en mi mente: ¿por qué no comenzar con un proyecto pequeño, algo que pudiera darme confianza en mis capacidades? Así comenzó mi primer intento, una pequeña silla. La concebí con la mezcla de sus enseñanzas y mis impulsos creativos. Cada corte, cada medida se volvía un ejercicio de autodisciplina y fe en mí mismo. Pero al mismo tiempo, la ansiedad comenzaba a aflorar. La presión de hacer honor a su legado se sentía como un peso adicional en mis hombros. Las sesiones de trabajo se tornaron crecientemente intensas. Por momentos la frustración parecía devorarme. Cada error sobre la madera estaba marcado no solo por el mal uso de técnicas, sino por el miedo a no estar a la altura.
Sin embargo, al final del día, cada pequeño avance en la silla me recordaba que el verdadero valor no residía solo en el resultado final, sino en el viaje que emprendía en el proceso. Aprendí a ser paciente conmigo mismo, la conexión con mi abuelo se iba forjando de nuevo. Cada sutil estruendo del martillo era como escuchar su risa, sus palabras de aliento resonaban en mis oídos mientras luchaba con mis inseguridades. Su legado no era solo un conjunto de herramientas, era una forma de pensar, de abrazar el desafío. A medida que la silla tomaba forma, también lo hacía mi determinación. En un rincón oscuro de mi ser, sentía que estaba desenterrando no solo la madera, sino también mi propia identidad. Esos momentos de frustración y superación estaban tallando no solo una obra, sino a mí mismo, pero la prueba final llegó cuando, a poco de terminar, alguien interrumpió mi concentración. Una figura familiar apareció en la puerta, mi hermana, con una mezcla de sorpresa y preocupación. Sus ojos latían con un interrogante que aún no había resuelto en mi mente. ¿Estaba realmente preparado para compartir este nuevo capítulo con la familia? La pregunta quedó flotando en el aire, un desafío silencioso que resonaba tan fuerte como el eco de mi propia inseguridad. ¿Sería capaz de abrirle mi corazón y mis obras, de mostrarle lo vulnerable que todavía me sentía en este viaje? La respuesta estaba en el horizonte, imprevista y potente, como un misterio que aún debía ser develado. El momento de la verdad estaba cerca y en mi interior, una nueva inquietud comenzó a inquietar mi alma. ¿Estaría mi familia lista para la revelación de lo que había estado cultivando y el secreto que no sabía si podría compartir? Mientras la figura de mi hermana se acercaba, el eco de mis pensamientos se intensificó. La silla, aún en proceso, se convirtió en un símbolo de mi lucha interna. Sentía que cada tabla unía mi deseo de ser visto con el miedo a ser juzgado. La puerta del taller, que se había abierto para ofrecerme la libertad de crear, ahora se convertía en un umbral que temía cruzar. ¿Es eso una silla?, preguntó mi hermana, su voz resonando en el taller polvoriento. Ella miraba por encima del borde de la madera curvada, su expresión entre la sorpresa y la curiosidad. Sin embargo, en sus ojos también brillaba un atisbo de preocupación. Esa mirada me hizo cuestionar mi valor, pero también me empujó hacia adelante. ¿Cómo podía dar un paso atrás ahora que ya había comenzado a dar forma a mi historia? Sí, lo es, respondí intentando ocultar el temblor de mi voz. Mis palabras se sentían frágiles, como una rama que podría romperse ante la más suave de las brisas. Quería explicarle, abrir mi corazón, pero un incesante nudo de duda se aferraba a mi garganta. Ella permaneció en silencio, esperando. Esa pausa era como un espejo reflejando mis más profundos temores. Mientras la conversación se deslizaba hacia lo superficial, las cosas familiares, el día a día, sentí que me ahogaba en la falta de conexión. La silla representaba más que un simple objeto, era un recordatorio de la parte de mí que había estado oculta. La idea de compartir mi proceso creativo era a la vez liberadora y aterradora. Pero negármelo a mí mismo era como cubrir el fuego con un lienzo negro. Seguiría ardiendo, solo que sin luz. Con cada instante que pasaba, se alimentaba la resistencia dentro de mí. Podía ver que mi hermana estaba tratando de encontrar el hilo de la conversación, pero mis sentimientos de ansiedad seguían atenazando mi pecho. Necesitaba tomar una decisión. Miré la silla una vez más, reconociendo la mezcla de esfuerzo y dedicación que había invertido en ella. Ese era el verdadero testimonio de mi evolución. ¿Por qué no compartirlo con ella? Estoy tratando de restaurar este taller, finalmente solté, las palabras fluyendo como un torrente que rompe una presa. Quiero revivir lo que mi abuelo hizo, lo que me enseñó. Esta silla es mi primer proyecto real. La sinceridad me envolvió como una manta de calidez, aunque no estaba segura de cómo sería recibida. La respuesta de mi hermana fue un silencio contemplativo que se instaló entre nosotros. Su expresión cambió y por un momento sentí que había cruzado el umbral. Finalmente ella sonrió, un gesto que iluminó su rostro. Eso es genial, dijo con un susurro como si me estuviera permitiendo entrar a su mundo nuevamente. Pero esta vez era un mundo donde la fragilidad y la vulnerabilidad se unían. La conversación se desdobló lentamente. Hablamos de nuestra infancia, de lo que había significado el taller para ambos. El aire, una vez denso de tensión, comenzaba a despejarse. Juntos comenzamos a trazar un mapa de lo que había sido mi abuelo, su amor por el trabajo manual y cómo eso nos había dejado huellas indelebles. Sin embargo, en medio de esa conexión renovada, una chispa de inquietud siguió ardiendo en mi interior.
Había una parte de mí que aún guardaba un secreto, un tema que había evitado tocar. El taller no solo era un espacio físico, sino un refugio donde contemplaba no solo el legado de mi abuelo, sino también mis propias luchas internas. Preguntas sobre mi valor, sobre lo que realmente deseaba crear, seguían resonando. En ese momento comprendí que no solo necesitaba compartir esta parte nueva de mí, había otros secretos que debía revelar, otros miedos que debían ser enfrentados. La idea de que mi familia no solo conociera mi lucha, sino también el descubrimiento de este nuevo yo, comenzó a tomar forma. La verdad estaba en el horizonte esperando ser presentada. Mientras ese pensamiento giraba en mi mente, un golpe repentino en la puerta hizo que ambos saltáramos. El suceso rompió el momento. La tensión regresó y la mirada de mi hermana se volvió cautelosa. Sabía que algo importante estaba a punto de suceder, pero no tenía idea de hasta dónde podía llevarme esa revelación. ¿Sería este un momento decisivo que pondría a prueba todo lo que había aprendido? El ruido en la puerta resonó como un tambor en mis pensamientos. A pesar de la calidez del momento compartido con mi hermana, la intrusión trajo consigo una sombra de ansiedad. Me mantuve en pie sintiendo que los cambios que había comenzado a gestar en mi interior podrían desmoronarse como un castillo de naipes ante una ráfaga de viento. ¿Quién será?, preguntó ella con una curiosidad tensa que colisionaba contra la seguridad de la conversación que habíamos compartido. La inquietud se izquierdo en el aire, como una cuerda que tensa el silencio. Mi mente giraba sobre las posibilidades, todas las diatribas que podía enfrentar dependiendo de quién cruzara el umbral. La puerta se abrió lentamente, revelando a un hombre de mediana edad, con la piel curtida por el sol y un par de herramientas en la mano. Era un antiguo compañero de trabajo de mi abuelo, alguien a quien había visto en la infancia, pero que carecía de un lugar en mis recuerdos recientes. Su presencia era una mezcla entre sorpresa y nostalgia. Sin embargo, la verdad es que era un recordatorio del legado y las expectativas que a menudo me sentía incapaz de cumplir. ¿Te acuerdas de mí?, preguntó, su voz como una cuerda de guitarra en el aire tenso. Reconocí el nombre en su sonrisa, pero no las expectativas que traía consigo. Una parte de mí pensó en cómo esta figura podía ayudarme a salir del oscuro túnel de la duda. Pero otra parte, más grande y ominosa, se preguntaba si esta reclamación del pasado era un ancla que me hundiría en lugar de un remolcador que me llevaría a nuevas costas. Sí, claro, respondí, forzando una sonrisa que a duras penas reflejaba mi estado interno. El hombre empezó a hablar sobre la construcción de muebles y los métodos que había aprendido durante los años. Su pasión era palpable, mientras que yo sentía que cada palabra era un recordatorio de mis propias inseguridades. La idea de que otros pudieran mirar mi trabajo y juzgarlo, desnudaba mis ansias por ser visto. Tu abuelo siempre hablaba de ti, continuó él, como si supiera exactamente cuáles eran mis pensamientos. Era orgulloso de tu interés en el taller. Me alegra ver que has tomado la iniciativa para continuar su legado. Con esas palabras despertó en mí un torrente de emociones, cada una empujando hacia adelante con la fuerza de un río desbordante. Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba, la pequeña chispa que había encendido la conexión con mi hermana se convertía en una tormenta de cuestionamientos. ¿Estaba yo realmente aquí para preservar su legado, o solo para encontrar un lugar cómodo en el mundo que una vez sentí tan ajeno? Las palabras del hombre resonaban como ecos lejanos de una vida que había decidido descartar, pero ahora, frente a él y a su admiración, empezaba a ver que la dualidad de mi viaje podría ser la clave para encontrarme realmente. La necesidad de demostrar lo que era capaz de hacer comenzó a vibrar dentro de mí. Quería participar en la conversación, expresar mi deseo de continuar trabajando, pero las dudas regresaron con una fuerza renovada. En ese instante supe que cualquier progreso que había hecho al abrirme con mi hermana podría quedar eclipsado por la presión de las expectativas que este nuevo encuentro traía consigo. De repente, su sugerencia de ayudarme con el próximo proyecto me dejó sin aliento. Mientras su voz se deslizaba por el aire, desnudando mis inseguridades y deseos a la vez, comprendí que esta ayuda no solo era un favor, era una invitación a abrir mis alas. Pero, ¿estaba yo listo para volar? La posibilidad de humillarme de nuevo, de ser visto como un fraude en mi propia búsqueda, era aterradora. El diálogo continuó, pero mi mente comenzó a centrarse en lo que significaría aceptar esa ayuda. La necesidad de construir algo superior no solo para lo externo, sino para mi crecimiento interno. La reflexión de que quería realmente alcanzar se convirtió en mi nuevo objetivo. Y pronto, la idea de superarme no solo sería un desafío a nivel personal, sino también una prueba
Del legado que ambos, mi abuelo y este nuevo aliado, esperaban que concretara. Mientras me sumergía en mis pensamientos, decidí que era hora de dar un paso hacia adelante, de enfrentar mis propios miedos y vulnerabilidades. De pronto, la verdad que había esperado sacar en la conversación anterior parecía más necesaria que nunca, pero antes de que pudiera articular mis pensamientos, el hombre sonrió, como si leyera mis intenciones, y me dijo: estoy aquí para ayudarte, pero debes ser el primero en creer. Esa simple afirmación ahondó en mi mente, dejándome en un espacio incierto entre la oportunidad y el desafío. Dentro de mí sentía que el momento decisivo ya se acercaba, no solo como una respuesta personal, sino como una confrontación con mi propia esencia. Tan solo era cuestión de tiempo para que decidiera el rumbo que tomaría, pero el eco de la declaración resonaba en mi mente, un desafío que yo sabía que debía aceptar. La pregunta ardía: ¿sería capaz de aceptar la ayuda y la verdad que tanto necesitaba, o dudaría de mis pasos un segundo más? La inminente revelación y el trabajo que había empezado parecían entrelazarse. La pregunta no era solo sobre la silla o el taller, sino sobre mí mismo, mi verdadero deseo de enfrentar los futuros retos, y mientras todo esto giraba en mi mente, sentí como si el taller comenzara a temblar con las decisiones que estaban por llegar. Había una luz al final del camino, pero tendría el valor suficiente para avanzar. El día siguiente comenzó con un matiz diferente. El aire, antes pesado por la duda, parecía ligero, como si el universo solo esperara mi decisión. A medida que transcurría la jornada, me encontré en el taller, las herramientas esperando que los pusiera en acción, el aroma de la madera impregnando el espacio. Sabía que debía empezar a construir, pero no solo muebles, debía construir sobre mis propios cimientos. Todo lo que había pasado la noche anterior calaba hondo en mi ser, y aunque la emoción de aceptar la propuesta del hombre aún me causaba escalofríos, sentía que debía hacerlo. Mientras recorría el lugar, mis manos comenzaron a dibujar en el aire un boceto imaginario de lo que quería crear. Era una mezcla de legado y reinvención, una silla que uniera la tradición de mi abuelo con mi propia visión. Con esta idea como guía, me senté para planificar, saboreando el reto que finalmente estaba decidido a enfrentar. Mis pensamientos, al principio nebulosos, comenzaron a tomar forma. Cada línea que trazaba me acercaba más a descubrir no solo mis habilidades, sino también mi identidad. Era el momento de dar un paso decisivo que cambiaría mi historia. Sin embargo, el eco de la conversación del día anterior aún resonaba en mi mente. Debes ser el primero en creer. Esa frase se había convertido en un mantra, aunque también una carga. Cuestionar mi capacidad, siempre latente, regresaba en oleadas. Cada vez que intentaba avanzar, las dudas surgían como sombras, susurrando que mis esfuerzos serían en vano. Tenía que silenciarlas, pero la lucha interna era feroz. Pasaron las horas mientras comenzaba a hacer un recorrido por las herramientas. Mis dedos se deslizaban por las superficies, sintiendo la textura de la madera. En ese instante cada trozo de madera se convirtió en un símbolo de mi proceso, imperfecto, pero lleno de potencial. Comenzar a cortarla me llenó de una energía renovada, como si la esencia de aquellos que habían pasado por allí me empujara hacia adelante. Los días siguientes se transformaron en un ciclo de trabajo y reflexión continua. Cada corte, cada lija, representaba una batalla entre el escepticismo y el deseo de avanzar. Con cada fragmento que unía, una nueva pregunta emergía: ¿qué significa realmente para mí este legado? Y más urgente aún, ¿qué deseo implicaba al aceptar la ayuda del hombre improvisado en mi vida? Eran diálogos internos que giraban con un ritmo casi musical en mi mente. Transformar la madera era una manera de transformar mis propios pensamientos. Sin embargo, comencé a notar que lo que antes parecía una carga se convertía poco a poco en un motor. Mis manos comenzaban a hablar, mi corazón estaba dispuesto a escuchar. La madera exigía dedicación y precisión, y yo, al hacerlo, descubría también aspectos ocultos de mí mismo. Había momentos de frustración, por supuesto, cuando la visión no se traducía en la realidad. Pero con cada pieza que desechaba, también echaba a un lado las partes de mí que no deseaba mantener. Finalmente, se acercaba el momento de mostrar mi trabajo. Una parte de mí anhelaba compartirlo con ese hombre que había despertado en mí una chispa de sentimiento, pero otra parte quería presentar esto, antes que a él, a mí mismo. En una mesa improvisada en el taller, dejé a la vista lo que había estado creando. Cada trayecto emocional de esta transformación personal se manifestaba en la silla que lentamente tomaba forma. Esa tarde, mientras observaba la pieza terminada, me di cuenta de que más allá de lo físico, había creado un puente hacia un nuevo yo.
Estaba listo para compartirlo, pero también sabía que ese paso vendría con nuevos desafíos, el juicio de los demás, la pregunta, ¿qué habrá cambiado en mí? Pero en ese instante entendí que aceptar la vulnerabilidad era tanto un riesgo como una oportunidad de crecer. El eco de la afirmación del hombre resonaba con fuerza a medida que me planteaba el próximo paso. Tenía que llevar esa silla al encuentro. Pero, ¿qué sería lo que hiciera falta para no solo presentar un objeto, sino también revelar un nuevo capítulo de mí mismo? La pregunta quedó flotando en el aire, invitándome a reflexionar sobre el impacto que esta revelación podría tener en mi vida y mi familia. Sentía que todo estaba destinado a unirse en un momento crucial. A medida que la luz del día se desvanecía, supe que bien podrían ser dos pasos en una dirección desconocida, pero también prometedora. La oportunidad de mostrar no solo lo que había construido, sino quién estaba siendo, se acercaba sin aviso. ¿Tendría el valor de enfrentar lo inevitable, o la sombra de la duda oscurecería lo que había logrado exponer? La respuesta se había vuelto más urgente que nunca. Las primeras horas del nuevo día se deslizaron ante mí con una calma tensa, como si el tiempo mismo esperara la decisión que estaba a punto de tomar. Con la silla frente a mí, cada detalle servía como recordatorio de lo que había conseguido y de la fragilidad que aún llevaba dentro. La madera pulida reflejaba la luz del sol, disgustando mis pensamientos dispersos. Miré la pieza y me enfrenté a la voz interior que insistía en que el valor que había tomado para crearla no era suficiente para enfrentar lo que estaba por venir. Mientras organizaba el taller, una sensación de determinación comenzó a burbujear en mi interior. No bastaba con crear la silla, debía articular lo que representaba. Mis pensamientos fluyeron con claridad y decidí que hablaría, no solo de la silla sino de mi camino hacia la aceptación y el cambio. Cada golpe de martillo en la madera resonaría como un mantra de superación personal. Aquella pieza sería el canal a través del cual hablaría de miedos y victorias, de debilidades y fortalezas. Las horas se convirtieron en días mientras entrenaba mi mente para preparar ese encuentro. Practiqué las palabras en voz alta, escuchando cómo reverberaban en el aire del taller. Algunos días me llenaba la certeza de que saldría victorioso, y otros me ahogaba una tristeza palpable que casi podía tocar. ¿Qué pasaría si mi familia no entendía el porqué de mi decisión? ¿Qué pasaría si, al revelarlo, esas viejas tensiones volvían a surgir, desdibujando el progreso que había logrado? El día del encuentro llegó sin previo aviso. Mientras caminaba hacia la casa familiar, la silla cuidadosamente cubierta en un manto, sentí como si cada paso funcionara como una prueba a la fortaleza que había estado cultivando. Al abrir la puerta, el familiar olor a llena e incensario llenó mis sentidos, evocando recuerdos. Pero todos esos recuerdos parecían ensombrecidos por el peso de lo que estaba a punto de descubrir. Me senté en la mesa, y el silencio era denso, casi tangible. Mi familia llegó uno por uno, cada rostro reflejando un mosaico de emociones, sorpresa, curiosidad, tal vez algo de escepticismo. Con la silla como testigo de mi transformación, comencé a hablar. Las palabras fluyeron, contando la historia detrás de cada corte y lija. Hablé de mis inseguridades, de cómo había sentido que el legado de mi abuelo pesaba como una carga en mis hombros. Como si al compartir mi experiencia estuviera buscando la validación no solo de mi trabajo, sino de mi identidad. Mis ojos buscaban los suyos. La expectativa se reflejaba en sus miradas mientras una brisa suave fluctuaba por la habitación, como si cada uno respirara al unísono. Al relatar mi viaje compartí también la razón de mi silenciosa lucha, la búsqueda de ser más que una sombra del pasado. Necesitaba que conocieran el cambio que había experimentado, no solo quería ser visto, deseaba ser comprendido, y entonces, como un rayo, una pregunta hirvió desde el fondo de mi ser. ¿Estaba listo para contarles la razón detrás de mi silencio, la pieza esencial de mi historia? La revelación de mi viaje hacia la aceptación completa de mí mismo era el siguiente nivel, el siguiente paso en esta travesía, pero el miedo era también un compañero constante. ¿Y si al revelar mi secreto, rompía una conexión con ellos que nunca podría volver a tejer? Con el corazón acelerado, la tensión acumulada estaba a punto de estallar, mientras una insistente voz interior me retaba a ser completamente honesto. Al final me encontré ante la decisión crucial de mi vida, revelar mi secreto oculto y probar que el verdadero cambio comienza desde adentro, o quedarme a la sombra de mis propias inseguridades una vez más. El aire se tornó pesado en la habitación, y allí estaba yo parado en la delgada línea entre el miedo y la liberación, listo para dar el paso que podría cambiarlo todo. ¿Tendría el valor necesario para abrir verdaderamente mi corazón y mostrar lo que escondía?
La respuesta esperaba en el abismo de mis palabras, clamando ser pronunciadas. El pulso en mi pecho resonaba en mis oídos, como si mi cuerpo entero estuviera amplificando la inminente decisión que se cernía sobre mí. Con cada mirada inquisitiva de mi familia, el peso del secreto se hacía más denso, más opresivo. La respiración se tornó superficial, y la voz que una vez tuvo firmeza comenzó a tambalearse. ¿Sería capaz de despojarme de aquellas vendas emocionales que había llevado por tanto tiempo? Mientras mis pensamientos giraban en torno a lo que estaba a punto de compartir, recordé cada instante de mi vida en la penumbra, a la sombra de la expresión total. La pérdida parcial de mi audición no fue solo un obstáculo físico, fue el momento en el que sentí que, de alguna manera, mi voz se apagaba junto a mis esperanzas. Engullido por un silencio que era a la vez un refugio y una prisión, abracé la madera en mis manos como símbolo de lo que una vez fue mi libertad, de la conexión que había anhelado con cada ser querido en la sala. La silla representa más que mis manos laboriosas, comencé a soltar, mis palabras meticulosamente seleccionadas. Es un recordatorio de mi viaje, el viaje que comenzó cuando dejé de escuchar hace 5 años. Aunque no podía oír el mundo que me rodeaba, ese mismo silencio se convirtió en el lienzo donde pinté mis deseos y miedos. Por un momento la incomodidad aumentó como si el aire se hubiera vuelto espeso. Los rostros de mi familia fueron un hermoso collage de sorpresa y asombro, podía ver cómo procesaban aquello que nunca imaginaron. Me empujé hacia adelante impulsado por la necesidad de liberar la desesperación que había llevado en el interior. En ese silencio me sentí impotente e aislado. La comunicación se tornó en una lucha interminable y, para protegerme, construí muros. Pero también descubrí habilidades que nunca supe que tenía. La creación se convirtió en mi voz. A través de la madera, pude expresar lo que mis labios no podían. El momento transcurrió como un film en pausa, mi familia estaba absorta, y el silencio era como una sinfonía mágica retumbando en el fondo. Mi corazón latía fuerte, pero con cada palabra, sentía que una parte de mí se liberaba. Había temor, sí, pero había también una punzada de esperanza floreciendo en la incertidumbre. La revelación de mi secreto estaba a punto de desatar una marea de emociones, y aún así, sentía el temido impulso de volver atrás. Y aunque no puedo escuchar como antes, confesé con voz quebrada, he recuperado la audición en mi corazón. Quiero compartirlo con ustedes, quiero volver a conectarme, no solo a través de mi trabajo, sino mostrando quién realmente soy. Sentí como las tensiones en la habitación se aflojaban lentamente, mientras el eco de mis palabras reverberaba en los muros del hogar familiar. Pero antes de continuar, necesitaba sopesar el impacto de mi confesión. ¿Estaba realmente preparado para enfrentar sus reacciones? La expectativa de una aceptación animosa se entremezclaba con el miedo a la crítica. Un silencio se sucedió. Los rostros que me rodeaban parecían fluir desde la sorpresa hacia una inexplicable comprensión. Entonces, una voz quebrada rompió la quietud. Me di cuenta con horror y fascinación que no era la mía, sino la de mi madre, quien parecía luchando por encontrar palabras adecuadas para el momento que habíamos estado esperando, uno que podría resquebrajar o unir nuestra historia. El tiempo se detuvo. Con la incertidumbre agazapada en la esquina, su voz titubeante resonó, dispuesta a entrelazar nuestras experiencias. Hijo, siempre en este mundo, el silencio puede hablar tan fuerte como cualquier sonido. ¿Sería ese el inicio de un diálogo nuevo, una apertura a una conexión renovada? La luz del amanecer se colaba por la ventana, exactamente como esa nueva posibilidad por la que había estado luchando. Pero lo que aún permanecía en la penumbra era la pregunta que ardía en mi interior: ¿podría aceptar de verdad el perdón y la comprensión que buscaba, frente a la revelación desnudante que estaba a punto de llegar? El gran secreto aún palpitaba, aguardando su momento en esta historia que seguía en construcción. Una tensión palpable envolvía la habitación. Mi madre parecía lidiar con una mezcla de emoción y confusión, y cada milisegundo se volvió eterno. Su mirada, cargada de amor y preocupación, era un espejo de mi propia vulnerabilidad. La voluminosa silla de madera que había fabricado durante años se transformaba en una representación tangible de mis luchas internas. Lo que había comenzado como un aire de liberación ahora se convirtió en un rayo de incertidumbre. ¿Qué es lo que realmente quieres compartir, hijo?, preguntó ella, su voz un suave murmullo que me empujó hacia un abismo emocional. La respuesta a esa pregunta palpitaba en mi interior, anhelando salir.
Pero las palabras parecían embadurnadas por dudas y temores que no deseaba enfrentar. En lugar de responder, mi mente viajaba a aquellos 5 años, la oscuridad, la lucha, y el arduo proceso de dar vida a mis creaciones. Recordé las largas noches en el taller, el rasguño del papel de lija en la madera, como si cada movimiento estuviera tratando de esculpir no solo la materialidad, sino también mis propios miedos. Mis manos, adiestradas en la creación, habían hablado por mí en esos momentos, pero ahora, con la familia frente a mí, esas palabras cosidas a la madera parecían aferrarse al silencio en lugar de liberarse en el aire. Ser el creador de algo tangible me ayudó a encontrar mi voz en un mundo donde me sentía invisible. Finalmente respondí, decidí arriesgarme. Pero ahora, no quiero ser solo el artista en mi taller. Quiero ser parte de todo, de ustedes. He estado ausente pero quiero reconectar. El sutil temblor en mi voz hizo eco en el entorno, un diálogo interno se precipitaba hacia la superficie. Sin embargo, no podía escapar de la realidad de las emociones que me rodeaban. Miré a cada uno de mis familiares, tratando de desentrañar sus pensamientos ocultos. La preocupación en sus rostros me atormentó. ¿Acaso sentían que el regreso era una carga o una oportunidad? ¿Vas a abrirte con nosotros, o seguirás escondiéndote detrás de la madera que creaste? La pregunta de mi hermano resonó como un eco, un tamborileo que retumbaba en mi interior. Su mirada implacable desnudaba mis inseguridades. ¿Realmente estaba listo para desvanecer las paredes que había construido? Las dudas comenzaron a amontonarse en mi mente. Pero en ese momento un destello de determinación se encendió. Había aprendido a encontrar fuerza en el gesto de crear, y quizás ese mismo impulso podía trasladarse al tamaño de la voz. Tengo que hacerlo, me dije, no solo para ellos, sino para mí. No puedo permitir que el miedo me silencie nuevamente. Mientras las palabras comenzaban a formarse, comprendí que mi crecimiento personal no solo dependía de lo que hiciera en el taller, sino también de cuán valiente me mostrara frente a las personas que amaba. Y entonces decidí dar un paso más. He estado experimentando con nuevas técnicas, con ideas innovadoras que reflejan lo que realmente siento en mi interior. Podía ver cómo la curiosidad comenzaba a hacer eco en sus expresiones. La sombra de la incertidumbre se disolvía lentamente, reemplazada por un leve fulgor de esperanza. Pero cuanto me atrevía a compartir, cuán profundo podría ser este nuevo camino antes de que el familiar acantilado de inseguridades volviera a asomarse. Lo que había construido en la intimidad de mi soledad ahora se convertía en el puente hacia una bronca redención. Me gustaría invitarlos a mi taller, continué, confiando en que tal vez esta sería la oportunidad de tejer una nueva narrativa en nuestras vidas. Pero al mismo tiempo la disyuntiva crecía dentro de mí. ¿Podría realmente abrir esa puerta a través de la cual muchos en el pasado habían asomado, aunque fuera por un breve momento? Con ese haces de dudas en tu mente completé la frase. Quiero que vean lo que he hecho, cómo he transformado mis silencios en arte. No es solo sobre la madera, es sobre lo que significa para mí. Ahora era su turno de reaccionar. Las miradas que alguna vez se habían llenado de sorpresa estaban ahora impregnadas de una inquieta anticipación. ¿Aceptarán la invitación a un viaje en el que todos corremos el riesgo de revelar nuestras verdades más profundas? La pregunta flotaba en el aire como un eco sin respuesta, impulsando todo mi ser hacia una nueva invocación de autenticidad que podía cambiar la dinámica de nuestras vidas para siempre. Mientras me enfrentaba a sus reacciones, ciertamente las iba a recibir, una certeza empezaba a crecer. ¿Sería posible que la creación no solo me devolviera la voz, sino que también transformara nuestras relaciones para siempre? La tensión se enroscaba nuevamente en mi pecho como un nudo apretando la posibilidad de un nuevo comienzo. Un camino terrorífico y atractivo se abría ante mí. El taller de mi abuelo se había convertido en un espacio sagrado, el lugar donde había reescrito mi historia y confrontado mis temores más profundos. Después de invitar a mi familia a ver mis creaciones, la noche anterior no había sido fácil. Insomnio y ansiedad bailaban en mi mente, pero a medida que el sol se alzaba en el horizonte, también lo hacía mi determinación. Era el momento de encontrar la paz que había buscado y conectar verdaderamente con mis seres queridos. Cuando mi familia llegó, sus miradas mezclaban expectativa y nerviosismo. Les sonreí y aunque mis rodillas temblaban, la silla que había creado estaba lista para ser presentada. Esto es parte de mí, les dije, una frase que resonaba con el eco de cada emoción vivida. Mi voz era firme, resonando en el silencio expectante. Mis manos temblorosas despejaron la tela que cubría la silla,
revelando una obra que no solo representaba mi esfuerzo, sino también mi renacer. Al mirar los detalles vi no solo madera trabajada, sino el reflejo de mis luchas, la textura rugosa de las inseguridades y la suavidad del conocimiento adquirido. Con cada paso de la conversación, se desmantelaban mis miedos, volviéndose un símbolo de valentía. Esta silla representa mi viaje hacia la aceptación, hacia la reconexión con ustedes tras años de silencio, comencé. Las palabras fluyeron, una mezcla de vulnerabilidad y esperanza. Hablé sobre el proceso de creación, pero también de las lágrimas y los momentos de frustración. Mis experiencias se entrelazaron con la historia familiar, y por primera vez, no sentí miedo al compartir. Los rostros de mi familia reflejaban comprensión. Mi madre, la primera en romper el hielo, se acercó y acarició la superficie de la silla. Nunca supe que podría sentirte así, murmuró, su voz temblando con emoción. Siempre hemos estado aquí para ti, pero no sabíamos cómo ayudarte. Escuchar esas palabras fue como un bálsamo que curó viejas heridas. Mi hermana, aún cautelosa, se unió al diálogo al hablar de su propia lucha por entender mi proceso. Nos fue difícil no escuchar tus pensamientos. Ahora entiendo que el silencio no ha sido solo tu carga, sino también la nuestra, añadió, y se notó el deseo de acercarse. Con cada comentario y expresión de apoyo, sentía como si puentes se estuvieran construyendo entre nosotros. Días de ansiedad y aislamiento se disiparon en esa conversación, dejando espacio para lo que realmente importaba, la conexión. Hablamos de nuestra historia familiar, de los errores pasados y del deseo de mejorar. Fue un diálogo sincero, la aceptación se sembró, y en cada comentario se sembró una semilla de renacimiento. Al final de la tarde, la silla y el taller no eran solo espacios físicos, sino sagrados. Habían sido testigos de una transformación que trasciende lo tangible. Miré a mi familia, vi su brillo renovado, y supe que había logrado más que compartir mi arte, había abierto un canal entre ellos y mi interior. Cuando esa noche se cernió sobre nosotros, sentí una calma que nunca había conocido. La carga del pasado comenzó a desaparecer, y supe que había recuperado mi voz, esa que había estado escondida, no solo en la madera, sino en mi corazón. Mi familia había llegado a un nuevo entendimiento, y el peso de los secretos se aligeró en el aire. Ese día se convirtió en el principio de un nuevo capítulo. Un capítulo en el que comprendí que no solo mi abuelo había dejado un legado, sino también el compromiso de ser auténtico, de ser visto y de permitir que mis inseguridades se transformaran en fuerza. La restauración del taller, de la silla, y de nuestras vidas, marcó el camino hacia un futuro más brillante, lleno de oportunidades y autenticidad compartida. Ahora, miro hacia adelante con confianza sólida en mí mismo y la convicción de que cada día es una nueva oportunidad para construir, no solo con madera, sino con mis propias palabras y acciones. Y así con cada creación, llevo mi historia, la historia de alguien que aprendió a escuchar no solo al mundo exterior, sino a la voz interior que siempre había merecido ser escuchada. Es el momento de celebrar este crecimiento. Si han disfrutado esta historia, necesitan suscribirse ahora a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comentad sus reacciones y teorías sobre este final, y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Cada acción cuenta y solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.